quiero comentarles que esta visita mía tiene como antecedentes este mismo año precisamente una primera visita del año en el estado de Querétaro, en donde se estuvieron analizando una serie de cuestiones relativas a la problemática de maestros y maestros derivado del proceso de evaluación, una situación de qué hacer precisamente ante todo este escenario de amenazas, de despido, de situaciones muy delicadas que están sufriendo en todo el país. Y allí se llevó un acuerdo importante de estar estableciendo bases de datos, la creación de manuales del qué hacer en lo inmediato, para que en todo caso se sepa qué es lo que se debe de hacer. Se planteó la necesidad de que aquellos compañeros, compañeras que han participado en los procesos de evaluación, tener bases de datos que nos permitan tener una respuesta inmediata a todo este proceso. Después, en el estado de Puebla, se tuvo una reunión en donde se llevó a cabo prácticamente la continuación de estas reuniones, y en donde tanto en Querétaro como en Puebla participaron también grupos de abogados abogados y abogadas que están participando precisamente en el proceso de defensa de maestros en esas regiones. Allí en Puebla nos acompañaron abogados del estado de Veracruz, estaban compañeros del estado de Morelos, entre otros, y bueno, finalmente ahora en este momento nos toca analizar precisamente una serie de cuestiones muy importantes que tenemos que estar revisando. Nos parece también básico entender el escenario en el que nos encontramos. Primero, estamos ya en este mes de febrero, el 26, estarán cumpliendo 3 años de la aprobación de una contrarreforma educativa en donde retiró los derechos fundamentales de maestros y maestros del artículo 123 de la Constitución y llevó a cabo la creación del servicio profesional docente. Este servicio profesional docente trajo como consecuencia una de las agresiones más fuertes, más delicadas en todo el país, en donde ni siquiera en los últimos 100 años de casi de la creación del artículo 123 de la Constitución, en el año de 1917 se pudo establecer una situación como la que estamos señalando. Estamos cumpliendo un escenario muy delicado, en donde está un proceso de agresiones muy fuertes, en donde prácticamente se ha pulverizado toda esta etapa. Habrá que señalar una serie de escenarios y entender de que esta agresión que han recibido los maestros nunca antes se había dado, incluso es la agresión más severa para trabajadores en todo el país durante toda la historia. Lo que se hizo fue anular derechos fundamentales de los maestros y el más importante, su derecho a la organización. La parte que tiene que ver con la esencia de los derechos, lo que el Estado decidió, vamos a quitarle el aspecto fundamental, que es el de la organización, y retirar toda intervención de la representación sindical, de organización colectiva en todo este proceso del servicio profesional docente. Es decir, ¿en dónde está la fuerza de los maestros y maestras? Precisamente en la parte colectiva, y el escenario y el diseño que se planteó en este tema de la reforma educativa fue precisamente aislar al docente y enfrentarlo a todo el aparato estatal para que el docente en este proceso pueda ser sometido a esta llamada contrarreforma educativa. Entonces, lo que hay que entender es de que la parte más delicada de esta etapa fue anular el derecho de organización de los maestros, y tenemos que estarlo revisando con mucho cuidado. Hay una serie de datos que tenemos que estar revisando para entender cuál es la coyuntura en la que nos encontramos. En efecto, el día de ayer se estaba dando alguna información que hace un momento el doctor Ángel Valdrás estaba comentando en cuanto a lo que se refiere al tema de los ingresos.
que tienen los directivos de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La información que era publicada el día de ayer, en el sentido de que la consejera presidenta gana un salario bruto de 203,487 pesos, un salario neto de 191,000. El resto de los consejeros gana 189,944, con un presidente de la República que gana 200,087 pesos, un secretario de Estado que gana 192,000 pesos y un profesor en promedio que gana 8,000 pesos. Quiere decir que esta presidenta de este instituto está ganando un promedio de 25 veces más de lo que gana un docente en todo el país. Y este es un tema que habrá que señalarlo, porque obviamente la estructura que se está planteando es una estructura muy delicada que tenemos que estar revisando. También habría que señalar desde que, curiosamente, este instituto está reconociendo que hubo unas fallas, le llaman fallas a este proceso educativo, que hay que señalar que en 2015 se aplicó a 132,000 docentes en todo el país. Es lo que dicen ellos. La verdad es de que es una cifra que no nos parece creíble, y que en este sentido dicen que durante 2016 habrá mejoras en estrategias de intervención y de contenido del examen. En este sentido, cuando habla de mejores estrategias de intervención, obviamente de todos estos procesos tan sucios que quedaron en evidencia y donde ellos están reconociendo que este proceso no cumplió con todos estos requisitos. También señala que habrá una revisión en cuanto a el contenido de horas. Quieren reformar planes de aplicación y acortar el tiempo para responderlo. Aquí hay una cosa que ellos no están reconociendo, y que son una serie de situaciones que nos parecen bastante delicadas y que habrá que estar revisando. Nos anuncian que los procesos de evaluación durante el año de 2016 se van a posponer hasta noviembre de este año. Y uno llega a pensar si no hay una razón política, y en el fondo no es cierto que sea una razón educativa la que pueda llevar a cabo esto. Hay un tema en el que queda en evidencia que la falla de este proceso tiene como razón de ser la arbitrariedad, y es un elemento que no se está reconociendo. Hay que estar, por un lado, planteando que el objetivo durante el año 2016, si en 2015 fueron 132,000, ahora se pretende llevar a cabo que sean 200,000 profesores los que puedan estar llevando a cabo la evaluación. Es decir, pretenden incrementar un 51.51% más de lo que durante el año 2015 se llevó a cabo, pero obviamente no están diciendo cuál será el método de selección. Hubo una serie de cuestiones en donde finalmente se estableció un listado que no correspondió a ello. Habrá que estar también señalando de que en toda la República hay un proceso de elecciones que habrá que revisar si esta es la razón por la cual se está posponiendo hasta el mes de noviembre este proceso de evaluación. Nos encontramos que durante 2016 va a haber elecciones de gobernador en 12 estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esa será la razón por la cual estarán posponiendo este proceso. En 965 ayuntamientos de 10 estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, se llevará a cabo también un proceso de renovación de las presidencias municipales. Habrá elecciones de 388 diputados en 11 estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Aquí habrá que señalar que durante el año de 2015, ustedes habrán de recordar que en ese entonces el secretario de Educación Pública planteó un aviso que se suspendían las evaluaciones. Precisamente lo hizo unos días antes en que se llevaron a cabo las votaciones. Y ahora ya aprendieron y mejor lo que están planteando es tratar de alejar lo más posible para que los maestros estén preocupados en las evaluaciones, o más bien dejen de estar preocupados en las evaluaciones durante el proceso electoral. Obviamente estar llevando a cabo un proceso de compra de votos y que obviamente los maestros se están olvidando de esta cuestión. Nos parece fundamental y deleznable también por otro lado señalar este objetivo que tiene el Estado de estar planteando que es un tema eminentemente político, es un tema eminentemente que estará buscando el Estado denostarlo. Aquí hay un tema en el que el propio INE está ahora reconociendo junto con la Secretaría de Educación Pública en una evaluación que están publicando en estos días, que hubo una falla al usar la fuerza pública para resguardar a los maestros, que esto generó un clima poco propicio para responder las preguntas. Pero obviamente no dicen, en efecto, todos los daños que causaron a maestras y maestros con todo este proceso de evaluación, en efecto, en donde hubo maestros o maestras que enfermaron, o la situación misma durante el proceso de evaluación, donde hubo graves daños físicos y mentales para ellos y no hay ninguna respuesta que se pueda ver. Hubo amenazas constantes y que efectivamente es una falla que no se está reconociendo. Habrá que estar señalando de que ellos dicen que hubo dificultades técnicas desde la integración de las listas de quienes deberían de presentarse. Hemos señalado de que la forma como estuvieron notificando a los maestros y maestras fue por internet, fue verbalmente, no se cumplieron con los requisitos legales. Hemos señalado de que uno de los elementos más importantes es de que se violaron de manera general los derechos de todos los docentes al no citarlos por escrito, al menos con 3 meses de anticipación, para que hubiera los elementos mínimos para que se pudiera llevar a cabo este proceso. Ellos reconocen, los del INE ahora, en la asignación de claves electrónicas para acceder al sistema en el que se deberían de presentar las evidencias profesionales, lo intentaron y lo llevaron a cabo vía internet, y bueno, muchos maestros no quisieran recibir esa clave porque finalmente no fueron notificados legalmente para que se pudiera dar este proceso. Nos encontramos también de que hay una situación en donde hubo inconsistencias y no por las agresiones a los docentes, ellos les llaman inconsistencias, pero inconsistencias como si fuera un tema de referencia y no reconocen las agresiones que han recibido los maestros en toda esta etapa. Quieren conocer los resultados para tener un mejor proceso de evaluación. Ellos ya, por supuesto que tienen una referencia de cuáles son los resultados de este proceso y obviamente es un tema que efectivamente está anunciando que se llevará a cabo esto a mediados del mes de febrero para todo este proceso. Hay evidentemente un asunto de fondo en el sentido de la propia legislación que hemos estado cuestionando, ellos mismos no están respetando precisamente una serie de derechos que son mínimos que tienen los docentes y que ellos no se han molestado en respetarlos. Un elemento fundamental es que antes de notificar al docente, la autoridad, patrón, debió proporcionar capacitación continua a los designados. Ha esto propiciado que muchas empresas privadas en todo el país estén ofreciendo una capacitación para los exámenes, cuando es una obligación del Estado, obviamente con personal debidamente certificado para que pudiera llevar a cabo esta capacitación para los exámenes. Y en general este tema de la falta de apoyo en ese sentido ha sido un tema fundamental. Aquí habrá que señalar es de que
estos exámenes, como se ha apuntado, al ser generales e incluso contradiciendo la propia ley, porque la ley del servicio profesional docente, los lineamientos que al respecto se refieren, establecen como obligación que en los procesos de evaluación se tenga que reconocer precisamente la especialidad de cada maestro. Y contrariando precisamente esta legislación, lo que están llevando a cabo es un examen igual para todos, y obviamente es uno de los aspectos que más se ha criticado en ese sentido. Tenemos también que plantear que ellos no reconocen que al momento, antes de que se entregue el documento de elección, ya debieron informar de manera muy clara efectivamente cuáles son los perfiles sobre los cuales debe llevarse a cabo el proceso de evaluación, los indicadores correspondientes, los parámetros, pero no solamente publicarlos en internet, sino que hay que señalar que son perfiles que deben de ser particularizados, sobre todo en razón de la especialidad de cada uno de los maestros en ese sentido. Y bueno, obviamente cuando ya se haya entregado el aviso correspondiente, debió ya haber cumplido el Estado con todas sus obligaciones. Esa parte no la está reconociendo el Estado, porque se han dado cuenta de que la propia estructura de la ley del servicio profesional docente la hace incumplible, porque finalmente requiere de grandes recursos que el Estado mexicano no tiene, porque obviamente el elemento fundamental es el de la capacitación, que no se ha entregado en ese sentido. Habrá también que señalar que en este proceso de evaluación, por lo que hemos revisado, es más fácil el despido para quien ha participado en la evaluación a quien se está negando a participar en el proceso de evaluación. ¿Por qué es más fácil despedir a quien participa en el proceso de evaluación? Pues porque finalmente aceptó una serie de vicios, de que les entregaran los avisos a veces hasta con 2 o 3 días de anticipación, aceptó participar en un proceso en el cual no fue debidamente informado, no fue debidamente capacitado, y obviamente prácticamente está entregando y aceptando un escenario en el cual está planteando que efectivamente pueda estar en ese proceso. ¿Cómo se puede defender a un docente que aceptó y renunció a todos sus derechos con el fin de llevar a cabo todo este proceso de evaluación? Evidentemente es un escenario muy delicado, y hemos ya publicado 20 razones por las cuales es improcedente un despido, y cualquier despido que puedan intentar llevar a cabo obviamente tiene una serie de fallas, y ellos están reconociendo de que no es posible poder despedir a un docente porque no hay las condiciones mínimas de respeto a esos derechos. Habrá que también señalar que es importante entender que esta evaluación no tiene que ver con que los maestros estén exigiendo el cumplimiento de una ley del servicio profesional docente. No están exigiendo los maestros de que se les entregue en tiempo las evaluaciones o la información correspondiente. Están exigiendo que se haya un proceso de evaluación, pero sobre todo, primero están exigiendo de que sea evaluado el presidente de la República, como ya se ha dicho, que sean evaluados el propio secretario de Educación Pública, pero sobre todo lo que están demandando los maestros en todo el país es que se pueda restaurar los derechos humanos que han sido cancelados por las reformas constitucionales que ahora estamos cuestionando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que estar señalando de que uno de los aspectos más delicados es de que prácticamente a los maestros se les puso en un lugar, en un estado de excepción en perjuicio de ellos. Prácticamente lo que hicieron fue quitar todas las garantías de derechos humanos de los maestros, y obviamente los ubicaron como gentes de alto peligro, y entonces en ese sentido, al cancelar sus derechos fundamentales, trajo como consecuencia una situación muy delicada. Prácticamente el tratamiento que se les ha dado en la opinión pública es tratarlos peor que delincuentes,
porque un delincuente tiene hasta derecho a un proceso legal, un proceso público, conocer las pruebas, y aquí ha sido todo lo contrario, porque se han cancelado derechos fundamentales en ese sentido. Lo que demandan los maestros, más que haya un tema de que se entregue o se cumplimente con la ley del servicio profesional docente, están demandando la restauración general de sus derechos humanos y la restauración de sus derechos laborales. En este sentido, lo que están planteando es anular la reforma constitucional de la contrarreforma educativa que transformó en viles objetos a los docentes. Ya los docentes no son personas, son objetos en este proceso, y obviamente ese es uno de los temas más delicados, porque el hecho de haber transformado de derecho laboral a derecho administrativo esta fase nos parece muy delicado, porque antes, como trabajadores, la relación se derivaba de un contrato laboral en donde estaba definido y de manera muy clara cuáles eran esos derechos en ese contrato laboral, en ese nombramiento. Ahora ese nombramiento desaparece, a pesar de que se tiene, y finalmente está planteado en una situación en donde es el propio patrón en el que está imponiendo y fijando las condiciones en ese sentido. Lo que se está planteando es restaurar, más que los derechos laborales, los derechos como persona. Y este elemento nos parece fundamental y básico que podemos estarlo señalando. No estamos planteando una cosa menor, sino fundamentalmente un escenario de la restauración, más allá de entrega de materiales de capacitación o información. No estamos en esa fase. Nos parece también básico entender de que lo que pretendemos es que se restauren los derechos como trabajadores, que se respete la jerarquía del artículo 123 de la Constitución, que haya un respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, que haya una vigencia de los derechos laborales. Los jueces en este momento, la gente de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que se ha ratificado los tratados internacionales, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución habla del principio de progresividad, no ha sido respetado por los jueces, y por eso nos parece muy grave la situación en la que se encuentra. Entonces tenemos que ver que el escenario en este sentido plantea una situación muy delicada. Se ha dicho en este sentido, incluso ha habido jueces de distrito que han señalado que cuando hay una contradicción o hay una confrontación entre lo que son los derechos laborales y los derechos de la niñez, dicen que debe de prevalecer los derechos de la niñez, y en ese sentido están aceptando que los derechos laborales de los maestros pueden desaparecer. Eso nos parece una situación bastante grave, de que jueces estén señalando de que puede justificarse la anulación fundamentalmente de los derechos laborales de los docentes. Es decir, en este sentido, por el tema del derecho de la educación, es permisible que se puedan anular todos estos derechos. Obviamente debe de quedar claro de que cuando estamos defendiendo el derecho a la estabilidad del empleo, esto no quiere decir el tema de la defensa, la impunidad, de ninguna manera, porque en este caso tanto la legislación federal como las leyes estatales plantean que cuando haya un nombramiento de base inamovible, si un trabajador comete las faltas correspondientes de faltas de probidad, faltas de asistencia, que haya una violación en ese sentido, aun cuando sea trabajador de base, se le puede rescindir. No se está pidiendo eso, no se está pidiendo que por ningún motivo pueda ser separado un trabajador o un docente. Lo que se está pidiendo es de que se respeten los procedimientos que establece la propia Constitución y las leyes en todo el país, que finalmente quedaron derogadas con este proceso correspondiente. Tenemos que decir que la estabilidad laboral, el ejercicio de la docencia y el derecho de la educación son derechos complementarios, y de ninguna manera puede ser un elemento distinto. Si un trabajador tiene seguridad en su empleo, recibe el respeto correspondiente a su dignidad, el respeto a sus derechos laborales, obviamente esto mejora el proceso de educación.
Habrá que señalar también que un docente que está recibiendo la capacitación, una capacitación continua, y en este sentido lo que hemos visto que el proceso de reforma educativa lo que está trayendo como consecuencia es un tema de inestabilidad laboral. Hay obviamente un escenario en todo el país de estar fomentando de que los profesores se estén jubilando, y es una situación que no se entiende, y que finalmente lo que habrá que señalar es de que los profesores más capaces y demás están iniciando como salida, como una alternativa de lucha, el tema de la jubilación. La jubilación no puede ser una alternativa para defender este proceso de reforma educativa. Esta información que están reconociendo las propias autoridades, de que en promedio se están jubilando todos los días 300 profesores, plantea una situación francamente dramática, y que no puede ser un escenario en ese sentido. Nos parece que la mejor defensa en contra de la reforma educativa es defender en las aulas, en el activo, este proceso de reforma educativa, para poder ir abriendo los espacios correspondientes con los padres de familia, con los menores, para poder llevar a cabo todo este proceso. En ese sentido, lo que vemos es que tenemos que estar restaurando el despojo, este despojo que tiene que ver con el tema de la representación colectiva. Uno de los objetivos a nivel nacional es lograr de que se tenga interlocución en el proceso de evaluación. No es posible o admisible dejar a los maestros solos o maestras en todo este proceso, porque obviamente estarán en una situación de total indefensión. ¿Para qué se creó el derecho laboral? Para que pudiera haber un tema de equilibrio, un tema de respeto a los derechos laborales, y que finalmente ahora se está planteando. Lo que nosotros estamos demandando es que se restauren los derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? En este caso, las condiciones generales de trabajo, el contrato colectivo de trabajo. Allí, precisamente en esos 4 aspectos, los que tienen que ver con el ingreso, y que es uno de los escenarios más importantes, el docente se está enfrentando solo, sin la intervención de la representación sindical. En los temas que tienen que ver con la promoción, que antes eran los temas escalafonarios, ahora la representación sindical se ha hecho a un lado. En los temas de lo que es el reconocimiento, que tiene que ver con los exámenes, también se está dejando fuera, y sobre todo un cuarto elemento, el que tiene que ver precisamente con la permanencia en el empleo. En esos 4 elementos, el ingreso, la permanencia, la promoción, la permanencia como tal, son elementos en los cuales el docente está quedando fuera a través de la representación colectiva, y por eso demandamos el respeto correspondiente. Estamos en ese sentido señalando de que tanto de las acciones inmediatas, no solamente será presentar una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas violaciones, sino una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por la violación al convenio 87 de la OIT, que tiene que ver precisamente con la representación colectiva, el ejercicio de la libertad sindical, y obviamente es uno de los temas que nos parecen fundamentales. Tenemos que anular la individualización y el aislamiento en el que están sometidos nuestros compañeros maestros, como una respuesta que se pueda dar en ese sentido. Habrá que estar señalando que es importante que se restaure la interlocución de maestro-trabajador ante el patrón, reconociendo sus derechos en un contrato y nombramiento. El hecho de que ahora el maestro no pueda ser escuchado, no pueda ser atendido, y que se estén anulando esos derechos, nos parece un tema bastante grave. Lo que habrá que también indicar que la esencia fundamental es de que entienda el maestro que es la dignidad. La dignidad es un derecho fundamental, supremo, reconocido por instancias internacionales, y la dignidad tiene que ver no solamente con el salario, con el aguinaldo, con prestaciones económicas, sino fundamentalmente en cuanto al reconocimiento de sus derechos colectivos, sus derechos laborales, el derecho a ser tratado con todo respeto. Yo quisiera señalar que uno de los elementos que nos parece muy delicado
y que tenemos que seguir denunciando es que este proceso de reforma educativa trajo como consecuencia destruir todo el escenario de la justicia laboral que había en ese sentido y a pesar de las críticas que podíamos establecer al mismo, y ahora lo que ocurrió es que trajo como consecuencia de que es el propio patrón el que determina las acciones a seguir cuando haya un reclamo de parte de los trabajadores. Cuando se trata del proceso de evaluación, dice la ley del servicio profesional docente, el trabajador tendrá que presentar un recurso ante el propio patrón para inconformarse cuando se dé un proceso de evaluación. La ley señala que cuando un trabajador quiere impugnar ahora, por ejemplo, los resultados o el dictamen correspondiente, tiene 15 días hábiles para impugnarlo, tiene que ofrecer pruebas el maestro, pero tiene que presentar esa inconformidad directamente ante el patrón para que el patrón en todo caso sea el que pueda revisar si procede o no. Y después tendrá el maestro que acudir a un tribunal administrativo, ojo, no laboral, para que sea un tribunal administrativo el que determine si fue respetado sus derechos como maestro en todo este proceso de evaluación. Y después de esa resolución que pueda emitir este tribunal administrativo, quedará el recurso de amparo de los maestros. Nos parece básico en esta fase, y lo hemos comentado, de que de llegar a entregarles el resultado de la evaluación, deben recibirla, hayan participado o no hayan participado en el proceso, porque será una manera de poder defenderlos. Y por eso decíamos al inicio de mi intervención de que lo que se ha estado llevando a cabo y ha sido una acción muy importante de compañeros de Puebla, de Querétaro, de que se pueda tener elementos y preparar con toda anticipación una defensa para los compañeros de una manera correcta. No podemos permitir ni aceptar que cuando venga el dictamen no se haga nada, porque serán 15 días los que se tienen y después se tendrá que admitir, ya no podrá haber ninguna inconformidad que se pueda presentar ante ninguna autoridad. Por eso, en este sentido, lo que estamos denunciando es de que la forma como se están llevando a cabo las cosas, por ejemplo, en materia de despido, algunos maestros ya han recibido en algunos estados de la República, lugares donde yo conozco, por ejemplo Tabasco, han señalado de que por no haber participado en un proceso de evaluación, se les ha entregado un escrito que deben responder en 10 días hábiles para que el maestro argumente por qué no participó en el proceso de evaluación. En ese proceso tienen que acompañar las pruebas correspondientes y en 10 días la autoridad puede decidir si procede el despido o no procede el despido. Habrá que estar muy atentos con todos aquellos compañeros, no dejarlos solos. Es importante que este escrito de respuesta pueda ser presentado oportunamente, pero nos parece fundamental que cuando los maestros hayan participado en el proceso de evaluación, o aquellos compañeros que no hayan participado en el proceso de evaluación por una decisión política no lo hayan hecho, la defensa fundamental será señalar de que si esa notificación fue entregada por internet, no fue entregada de manera personal, no se cumplieron dentro de los 3 meses, antes de los 3 meses, la capacitación correspondiente, no se dieron a conocer los perfiles, los parámetros, los indicadores, obviamente ese proceso es nulo. Hay un elemento que habrá que estar considerando. En materia de derecho administrativo, que es el proceso de evaluación, se establece que si no se cumple con alguno de los aspectos a los que una persona está sometida a este proceso administrativo, todo el proceso quedará anulado. Entonces, lo que se está planteando es de que la defensa debe traer como consecuencia la anulación de todo el proceso de evaluación porque no se cumplieron con los requisitos que la propia autoridad impuso.
Y si la propia autoridad dijo, bueno, es que de acuerdo al artículo 68, fracción 2, el docente deberá recibir con 3 meses de anticipación, señalando los indicadores, parámetros correspondientes, los perfiles. Si la autoridad no está cumpliendo con ello, obviamente ese proceso de evaluación es un proceso que debe de quedar anulado de todas formas para que pueda lograrse una situación de defensa correcta para los maestros. Nosotros señalamos de que en este proceso de evaluación que viene, aquellos compañeros que se oponen a la contrarreforma educativa es que no deben recibir esos documentos, aun cuando vengan con su nombre, porque finalmente tienen derecho a no recibirlo. Ya recibiéndolo estarán aceptando precisamente corregir estas irregularidades. Pero ahora los compañeros del proceso de 2015, esto que puede ocurrir precisamente durante el mes de febrero, es importante que tengamos la documentación correspondiente. Hay que señalar que ahora lo que está ocurriendo es de que estas amenazas de despido que se están planteando son prácticamente juicios sumarios. Antes, de acuerdo a la legislación correspondiente, se planteaba de que un trabajador que fuera acusado se le citaba al levantamiento de una acta administrativa e iba en ocasiones acompañado de su abogado, iba acompañado de su representante sindical, se le exhibían en persona cuáles eran las pruebas que había en su contra. Los representantes podían revisar el expediente, conocer directamente las actas en su contra y podían impugnarlas y en ese momento también ofrecer pruebas en su favor. Ahora lo que está ocurriendo es que simplemente sin la intervención sindical, el patrón está entregando un escrito en donde le está acusando de una serie de faltas, entre ellas el no participar en el proceso de evaluación sin siquiera tener intervención en el conocimiento de las pruebas correspondientes. Por eso, una de las demandas fundamentales que se están haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es restaurar la imparcialidad de los procesos de justicia en este país que no están siendo respetados. Una manera de poder hacerlo es precisamente hacer que el patrón esté tomando el control de todo ello. Entonces, lo que estaríamos diciendo en esencia es de que los aspectos fundamentales es que pueda haber un respeto a lo que es la inamovilidad en el empleo. La inamovilidad en el empleo, que fue una de las conquistas más importantes que lograron los trabajadores al servicio del Estado, no es que, decíamos, no se le puede mover de su puesto, sino que debe respetarse lo que establece el artículo 14 de la Constitución, que nadie podrá ser afectado en sus derechos de su persona si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales. Y aquí lo que está ocurriendo es de que ahora se está anulando los derechos de los docentes sin siquiera acudir a un tribunal previo. Y entonces la inhabilidad del empleo que se está demandando se respete, precisamente es un aspecto fundamental y que tenemos que estar concluyendo nosotros. Finalmente nos parece que en todo este proceso tenemos que tomar en cuenta que el escenario de la reforma realmente no fue la idea afectar los derechos de los maestros. Lo que trajo como consecuencia fue afectar sobre todo la educación pública en este país. En este sentido están siendo afectados los padres de familia, los niños, los jóvenes, la sociedad en general y también los maestros. Entonces tenemos que estar articulando esta defensa por lo menos en 4 ejes fundamentales. La defensa de los maestros tiene que entender de que no se trata de un problema laboral nada más, se trata fundamentalmente de un problema nacional que tiene que ver precisamente con estar atacando la educación pública. En ese sentido, de acuerdo a la propia norma del servicio profesional docente, los padres de familia tienen también derechos.
el de vigilar que efectivamente este proceso se pueda llevar a cabo. ¿Cómo poder articular a los padres de familia, a los hijos, a los alumnos en todo este proceso? Ellos también pueden participar en demandar la anulación de estas violaciones en contra de los maestros. Ellos pueden demandar y pueden reclamar jurídicamente críticas jurídicas ante las instancias nacionales e internacionales de este proceso de reforma educativa, en donde hubo obviamente una afectación grave para los derechos de los maestros. Si están afectando los derechos de los maestros, obviamente están afectando los derechos de la educación en este país. Y por eso nosotros estamos insistiendo de que las acciones que tienen que llevarse a cabo tienen que hacer funcionar todos estos ejes: el de los padres de familia, el de los alumnos, el de la sociedad en general y además el de los maestros. Entender que este proceso tiene un proceso totalmente distinto y que debemos estar llevando a cabo. Finalmente, lo que estaríamos planteando de que es básico que pueda haber en todo el país una labor de información sobre todo este proceso que se viene, darle sobre todo mucho ánimo a los maestros, porque dicen, es que esto ya está en la ley, ya está en la Constitución y no se puede echar abajo esto porque ya fue aprobado por los diputados. Yo lo que les quiero reiterar es de que estas leyes están contrariando tratados internacionales. En ninguna instancia de derechos humanos es permisible que se pueda estar cancelando el derecho de organización, es permisible que se pueda estar cancelando el derecho de una autoridad imparcial o que se esté cancelando los derechos laborales de estabilidad del empleo. En ese sentido, yo lo que les quiero decir que cuando el Congreso de la Unión haya aprobado este tipo de normas, estas normas no tienen ninguna legitimación. Estas normas no deben de ser acatadas por los maestros porque finalmente tienen un problema fundamental. Carecen, obviamente, de una razón jurídica de justicia que ha sido arrollada precisamente por las autoridades del Ejecutivo, el Congreso de la Unión e incluso por las autoridades judiciales. El reto a llevar a cabo es precisamente una movilización, pero que pueda ser de conciencia en todo el país y que se ha estado impulsando para poder anular estas reformas. Yo estoy claro de que esta reforma educativa está viviendo uno de los procesos para el gobierno más difíciles, porque se están percatando sobre todo de que esta reforma educativa no tiene la base jurídica de sustento. No es posible de que anulando los derechos de los maestros se pueda llevar a cabo una reforma educativa. En ese sentido tenemos que reiterar que la única manera de poder enfrentar esto es con una movilización organizada, es decir, tenemos que estar haciendo un trabajo con nuestras compañeras, compañeros docentes en todo el país, y por eso llamamos a que estos trabajos que tienen que ver con las encuestas, con las entregas de materiales para los docentes y en todo caso incluso estar teniendo una respuesta inmediata cuando haya un tema de una cita que estén dando a un maestro y que sepa qué hacer. Cada uno de los dirigentes en este país debe tener ya muy claro cuáles son los caminos a seguir. Lo que hemos estado cuidando y tenemos, por ejemplo, ya documentos o machotes, si ustedes le quieren llamar, de que cómo poder responder, por ejemplo, ante una amenaza de despido, en el cual el trabajador solamente tiene 10 días para poder responder. ¿Qué elementos debe contener ese escrito? Nosotros decimos que no solamente habrá que estar señalando de que el maestro no se presentó porque no fue debidamente notificado. Si, por ejemplo, le dicen, ¿usted por qué no se presentó al proceso de evaluación? A mí nunca me notificaron legalmente. Yo no estoy enterado. Si alguien fue notificado vía internet o a través de otro tipo de vías, pero no fue por escrito, obviamente eso no es válido. ¿Qué pasa si se entregó por escrito, firmado por la autoridad, pero no se hizo con 3 meses de anticipación? Obviamente tampoco ese proceso es válido. ¿Qué pasa si se entregó el escrito con 3 meses de anticipación, pero no se capacitó antes
al maestro, no se le entregaron los materiales correspondientes, cursos para tal efecto, obviamente ese proceso de evaluación es totalmente nulo, porque el artículo 68, fracción segunda de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece esos elementos. Entonces tenemos que estar muy atentos a ello. Ahora, habrá que entender de que la propia Ley del Servicio Profesional Docente establece de manera clara que cuando se lleve a cabo un proceso de separación del trabajador, se aplicarán las leyes laborales. Entonces, consecuentemente, tendremos que hacer una defensa de las condiciones generales de trabajo, de la legislación laboral. Tenemos que hacer referencia también a los tratados internacionales y estar muy de cerca a los compañeros para su defensa correspondiente. Es importante señalar que en los estudios que hemos tenido y de caso por caso, ninguno de los supuestos en los cuales se pretende llevar a cabo un despido de los maestros procede. No tiene las bases legales. Recientemente de algunos maestros que hemos recibido la información en donde les ha llegado el escrito y ya no lo están dejando entrar siquiera a su escuela, obviamente está mereciendo una respuesta de mucho cuidado de parte de nosotros para que no solamente haya una defensa y solidaridad de los compañeros, sino también una defensa jurídica adecuada para lograr de que el Estado no se pase de listo en este proceso y no permitamos ningún despido en esta etapa. Yo veo en algunos un tema de gran temor de que pueda llevarse a cabo un despido y que derivado del despido puedan ser años afuera de los compañeros en este proceso. Que no se atreva el Estado mexicano a despedir trabajadores, que no se atreva el Estado mexicano a despedir maestros, porque obviamente la respuesta será una movilización en todo el país, una movilización que no se detendrá. Porque el Estado lo que busca es aislar a los docentes, porque el Estado lo que busca es una respuesta que el docente que esté acusado se defienda solo, y no hay que permitirlo. Esta reforma educativa está agonizando, esta reforma educativa la vamos a echar abajo porque carece de legitimidad y porque está en contra de los intereses de la sociedad en general. Muchas gracias.